Hoy retrocedemos en el tiempo, a los primeros días de la humanidad. Imaginemos un mundo todavía nuevo, donde todo comenzaba a tomar forma y donde cada ser humano fuera un pionero de su propia existencia. Adán y Eva, los primeros seres humanos, comenzaron esta historia. Desde la creación hasta el jardín del Edén, desde la caída hasta el exilio, ellos y sus hijos enfrentaron desafíos que moldearían el destino de toda la humanidad. Entre ellos, nos encontramos con Caín y Abel, pero, ¿y las hijas de Adán y Eva? ¿Y la esposa de Caín? ¿De dónde vino? Estos personajes, a menudo olvidados, tienen una historia propia. ¿Quiénes fueron estas mujeres? ¿Cómo contribuyeron al comienzo de nuestra historia? Hoy exploraremos estos misterios de la Biblia, entenderemos cómo Dios, en su infinita sabiduría, estuvo presente incluso en los detalles que pasaban desapercibidos. Prepárate para profundizar en la fascinante y compleja historia de la humanidad, donde cada vida, cada elección y cada persona, incluso aquellas poco mencionadas, jugaron un papel crucial en el plan divino. Exploremos juntos las lecciones que dejaron estos primeros hombres y mujeres, y lo que todavía nos pueden enseñar hoy. La creación de Adán y Eva, tal como se describe en el libro del Génesis, es una historia de amor y propósito, en la que Dios da forma a la primera humanidad con profunda intención y cuidado. Primero, Dios creó a Adán. En un momento que trasciende el tiempo, Él se inclina y toma el polvo de la tierra. No es un acto impersonal. Dios, como un artista cuidadoso, forma el cuerpo de Adán con sus propias manos. Cada detalle, desde los músculos hasta las líneas de sus manos, está moldeado con precisión y propósito. Pero lo que realmente da vida a este cuerpo es el toque de Dios. Él sopla en sus narices aliento de vida. Este aliento, expresión directa de la propia vida de Dios, infunde en Adán un alma viviente. Y allí, en ese momento, Adán abre los ojos y experimenta la existencia, ve, siente y respira por primera vez. Dios coloca a Adán en el jardín del Edén, un lugar de perfecta armonía. Adán fue hecho a imagen de Dios y se le dio la responsabilidad de cuidar el jardín, poner nombre a los animales y gobernar la creación. Pero aunque todo a su alrededor es bueno, Dios se da cuenta de que Adán necesita una compañía verdaderamente adecuada, alguien con quien compartir la vida. No es bueno que el hombre esté solo, dice Dios. Y por eso Él planea crear la pareja de Adán. En un acto profundamente simbólico, Dios hace que Adán caiga en un sueño profundo y, mientras Adán duerme, Dios le extrae una de sus costillas. A partir de la costilla, hueso que está cerca del corazón, tal vez para simbolizar el lugar especial que tendría esta nueva creación junto a Adán, forma a Eva. Así como con Adán, Dios cuida cada detalle al moldear a Eva, trayendo a ella a la existencia una expresión complementaria e igualmente maravillosa de su imagen. Cuando Adán despierta y ve a Eva por primera vez, siente una conexión inmediata. «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne», exclama, reconociendo en Eva una parte de sí mismo, pero al mismo tiempo una creación única. Esta unión simboliza la profundidad de la relación humana que Dios planeó desde el principio, una asociación y un amor que reflejan algo de la naturaleza divina misma. Adán y Eva son colocados en el Edén para vivir en armonía, tanto entre sí como con Dios y la creación. Están hechos para ser cuidadores y guardianes del jardín, compañeros y socios. Unidos y completos, ambos llevan la imagen de Dios y representan el corazón de su creación, viviendo en un mundo de pureza y propósito, donde todo refleja la bondad y la intención amorosa del Creador. Imagina un lugar donde cada detalle es una expresión de perfección y paz. El jardín del Edén, según la Biblia, es una obra maestra creada por Dios para albergar a la primera humanidad.
Imagínese un escenario con árboles frondosos y vigorosos, cuyas ramas están cargadas de frutos, coloridos, diversos y abundantes, ofreciendo un festín sin fin. Este jardín es una celebración de colores y formas. Flores de todo tipo pintan el suelo, perfumando el aire con aromas que, para Adán y Eva, son a la vez nuevos y maravillosamente familiares. El Edén está atravesado por ríos cristalinos, cuyas aguas reflejan el cielo y cantan suavemente mientras fluyen entre las rocas y alimentan la tierra fértil. Estos ríos, Pisón, Gión, Tigris y Eufrates, crean una red de vida que garantiza que cada planta y criatura tenga lo que necesita para crecer y prosperar. La tierra allí es suave, fértil y generosa, y todo a su alrededor resuma vitalidad. Animales de todas las especies se mueven libremente por el jardín, conviviendo en perfecta armonía. Adán y Eva observan leones y corderos, aves de plumaje brillante y pequeños insectos, cada criatura viviendo sin miedo ni amenaza. El ambiente es de tranquilidad casi sagrada, donde todos los seres parecen conectados a la misma fuente de paz. En el centro del Edén hay dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios permite que Adán y Eva coman de todos los árboles excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, advirtiéndoles que, si comen esta fruta morirán. Este es el primer límite establecido por Dios para probar su obediencia. El árbol era imponente y envuelto en un misterio que Dios reservaba para el momento adecuado. La presencia de Dios camina allí. Es un espacio donde Él se encuentra con Adán y Eva, hablándoles en intimidad pura y directa. Es un lugar donde la presencia divina se percibe en todo, en la luz, el aroma, los murmullos de la naturaleza y los sonidos del jardín. Allí Adán y Eva viven en pureza de espíritu, en perfecta comunión con Dios, con la creación y entre sí, en un ambiente donde todavía no había dolor, tristeza ni separación. La serpiente, símbolo de la tentación, convence a Eva de que comer el fruto prohibido la hará como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva cede a la tentación y comparte el fruto con Adán. Este acto de desobediencia trae el pecado al mundo y cambia para siempre la condición de la humanidad. Después de la desobediencia, Dios se dirige a cada uno de los involucrados en la transgresión. Adán, Eva y la serpiente, con palabras firmes, decreta maldiciones que traerán consecuencias profundas y duraderas, alterando para siempre el rumbo de la humanidad y la relación entre el hombre y hombre, mujer y creación. Primero, Dios se vuelve hacia la serpiente y la maldice más que a todos los animales. A partir de ese momento, la serpiente se arrastraría sobre su vientre y comería el polvo de la tierra, convirtiéndose en símbolo de astucia y engaño. Además, Dios profetiza una enemistad eterna entre la serpiente y la descendencia de la mujer, conflicto que culminaría con la victoria de la simiente de la mujer sobre el mal, pero también profetiza el dolor y el sufrimiento que marcarían esta lucha. Luego, Dios se dirige a Eva y decreta que experimentará un gran dolor en el parto, símbolo de que la alegría de generar vida estaría acompañada de sufrimiento. Además, la dinámica entre hombre y mujer sufriría un cambio. Eva tendrá deseo por su marido, pero él la dominará, indicando una relación que, aunque todavía llena de amor, también pasaría a estar marcada por la tensión y el dominio. Esta maldición refleja la ruptura de una armonía que previamente existía, ya que el pecado había traído división y desigualdad a lo que había sido creado en unidad. Finalmente, Dios le habla a Adán, haciéndolo responsable del pecado de comer el fruto prohibido. No solo sería expulsado del Edén, sino que también vería que la tierra se volvería hostil y difícil de cultivar. Adán, que anteriormente vivía en un jardín fértil donde todo lo que necesitaba estaba a su disposición, ahora afrontaría una vida de duro trabajo. Espinas y cardos crecían junto con la comida,
lo que le hacía tener que luchar para obtener el sustento diario. Este esfuerzo y sufrimiento, así como el sudor derramado, se han convertido en el nuevo estándar de vida humana. Al final, Dios sentencia a Adán a la mortalidad, recordándole que vino del polvo y al polvo regresaría, un recordatorio solemne de la finitud de la vida y la separación causada por el pecado. Estas maldiciones transformaron la vida y la relación con la creación. El paraíso de la abundancia y la paz daría paso ahora a un mundo de dolor, lucha y desigualdad. Dios hace prendas de piel para cubrir a Adán y Eva antes de expulsarlos del Edén, realiza un acto profundamente significativo. Este gesto no es solo una respuesta práctica al hecho de que se avergonzaban de su desnudez, también es un acto cargado de simbolismo espiritual. Para poder fabricar estas prendas de piel, era necesario sacrificar un animal y, por lo tanto, este es el primer sacrificio registrado en las Escrituras. Así, por primera vez, se derramó sangre sobre la creación de Dios, una creación que hasta entonces solo había conocido paz y vida. Este sacrificio inicial revela la gravedad del pecado y la necesidad de una cobertura para afrontar las consecuencias de la desobediencia. Adán y Eva, cuando pecaron, perdieron su pureza original y se dieron cuenta de la vergüenza de su desnudez, simbolizando la vulnerabilidad y la culpa que ahora eran parte de la experiencia humana. Las hojas de higuera con las que se cubrían no eran suficientes, lo que indica que los esfuerzos humanos para afrontar el pecado siempre son inadecuados. Dios, en su misericordia, proporciona algo más grande, algo que implica sacrificio y sustitución, un animal inocente, cuya piel cubre ahora la desnudez de los primeros humanos. Este acto de Dios al hacer las vestiduras de piel anticipa el tema del sacrificio como forma de expiación y redención que se desarrollaría a lo largo del Antiguo Testamento. Desde los sacrificios instituidos en la ley de Moisés hasta el Cordero Pascual, el concepto de que un inocente muera para cubrir la culpa de otro se convertiría en un pilar de la relación entre Dios y su pueblo. Este primer sacrificio es, por tanto, una sombra del sacrificio definitivo que vendría en Cristo, donde el mismo Hijo de Dios se convertiría en cobertura del pecado de la humanidad, una redención que no sería temporal, sino eterna. Además, al vestir a Adán y Eva, Dios también demuestra su cuidado paternal, incluso en el momento de la caída. Él no abandona a sus creaciones a su suerte, sino que les ofrece dignidad y protección, incluso cuando las destierra del jardín. Esta acción muestra el equilibrio entre justicia y misericordia. Dios no ignora el pecado, pero tampoco lo rechaza sin brindarle una forma de cuidado. Los vestidos de piel son a la vez una provisión y una promesa silenciosa de que, aunque la relación entre Dios y el hombre ahora estaba dañada, Él continuaría actuando para restaurarla, preparando, incluso allí, el camino para la redención futura. Después de este episodio, Dios impide que Adán y Eva coman del árbol de la vida, para que no vivan eternamente en su estado de pecado. Coloca querubines y una espada de fuego para guardar el camino del árbol, simbolizando la separación entre la humanidad y la vida eterna con Dios. Fuera del Edén, Adán y Eva comienzan una nueva vida marcada por la mortalidad y el trabajo duro. Tienen hijos, como Caín, Abel y Set, y se convierten en los antepasados de toda la humanidad. Esta nueva vida muestra el inicio de la experiencia humana de lucha, progreso y búsqueda de la reconciliación con Dios. Caín, como primogénito, lleva una posición de responsabilidad y expectativas. Desde su nacimiento, fue el primero en nacer fuera del jardín del Edén, el primer ser humano en experimentar el mundo sin la presencia directa de Dios en su caminata diaria, como lo experimentaron sus padres antes de la caída. Caín crece bajo la mirada de Adán y Eva, quienes, incluso fuera del Edén, llevan dentro de sí el recuerdo de la perfección perdida,
que ciertamente debe haber moldeado sus expectativas y enseñanzas a sus hijos. Así, él y Abel reciben instrucciones sobre quién es Dios y la importancia de ser obedientes y devotos. Con el paso del tiempo, Caín se convierte en agricultor, mientras que Abel se convierte en pastor. Y llega el momento en que los dos hermanos, cada uno en su propia vocación, deciden llevar ofrendas a Dios. Pero algo en la actitud o en el corazón de Caín no agrada a Dios. Por el contrario, Abel, el más joven, acepta su oferta. Imagínese lo que debió haber sentido Caín. Como primogénito, la posición de liderazgo era suya. Él era quien debía dar el ejemplo. El dolor del orgullo herido, la confusión y la amargura comenzaron a crecer. Caín vio la aprobación de Dios hacia Abel como una comparación directa, una herida a su propio valor e identidad como hijo mayor. En su angustia, Caín comienza a tener pensamientos oscuros. Los celos se convierten en algo más profundo, un resentimiento que se apodera de tu mente y tu corazón. Incluso ante la advertencia de Dios, que le advierte sobre el peligro del pecado que está a la puerta y le anima a dominarlo, Caín opta por ceder a la tentación. Impulsado por el rencor, llama a Abel al campo, donde el silencio y la soledad se convierten en el escenario de una tragedia. Al cometer este acto, Caín no solo le quita la vida a su hermano, marca el comienzo de un linaje de sufrimiento, que lleva la marca de la primera violencia entre hermanos. Después de que Caín mató a su hermano Abel, enfrentó las consecuencias de lo que había hecho directa e irrevocablemente. La Biblia nos dice que Dios se acercó a Caín y le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Esta pregunta no se debió a que Dios no supiera dónde estaba Abel, sino a una oportunidad para que Caín confesara lo que había hecho. Sin embargo, Caín respondió desafiante y evasiva, no lo sé, ¿soy el guardián de mi hermano? Esta respuesta refleja la dureza que se había instalado en su corazón, una separación que lo separaba no solo de Abel, sino de Dios mismo. Ante esto, Dios confronta a Caín con la verdad, diciendo que la sangre de Abel grita desde la tierra. Era como si la creación misma clamara justicia. Dios declara entonces un castigo para Caín, sería maldito en la tierra, y aunque continuara cultivándola, ya no daría frutos fácilmente. Caín comenzaría a vagar por la tierra como un vagabundo, sin lugar fijo, condenado a vivir en inquietud y soledad. Al escuchar esta frase, Caín, en lugar de arrepentirse, reacciona con desesperación y miedo. Clama a Dios que el castigo es demasiado grande para soportarlo y teme que, como fugitivo, otros lo maten. Luego, en un acto que todavía muestra misericordia, Dios pone una marca en Caín para protegerlo, asegurándose de que nadie lo mate. Aunque el texto no explica qué era esta señal, representa la protección divina, incluso para alguien que cometió un acto tan grave. Así, Caín se aleja de la presencia de Dios y parte hacia la tierra de Nod, al este del Edén. Este lugar se convierte en el comienzo de una vida de exilio y aislamiento. Pero, incluso en su condición errante, Caín todavía construye una nueva vida. Encuentra esposa. La pregunta sobre la esposa de Caín es uno de los puntos que más curiosidad y debate despierta entre los estudiosos de la Biblia. Después del asesinato de Abel y el exilio a la tierra de Nod, Caín, sorprendentemente, no se queda solo. Génesis menciona que conoció a su esposa, lo que indica que encontró pareja y formó una familia, comenzando un nuevo linaje. ¿Pero quién era esta mujer? La Biblia no proporciona detalles sobre su identidad, lo que plantea muchas preguntas. Una posible respuesta radica en un hecho que se menciona más adelante en el Génesis. Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas a lo largo de sus 930 años de vida. En aquel contexto inicial, donde la población humana era escasa y toda la descendencia procedía de una sola pareja,
era natural que los primeros hombres y mujeres se casaran entre hermanos y parientes cercanos. Entonces, lo más probable es que Caín se casara con una de sus hermanas, primas o sobrinas. Este tipo de unión puede que hoy nos suene extraña o incluso incómoda, pero en los inicios de la humanidad era una práctica imprescindible. En aquella época, los genes humanos todavía eran genéticamente puros y libres de las mutaciones que se acumulan con el tiempo, por lo que las uniones entre parientes cercanos no entrañaban los mismos riesgos genéticos que hoy en día. Además, la tierra todavía necesitaba ser poblada y llena, como Dios ordenó, y estas uniones contribuyeron a expandir la raza humana. Posteriormente, con el desarrollo de la sociedad y el aumento de la población, Dios estableció leyes que prohibían el matrimonio entre parientes cercanos, pero en aquella época estas uniones estaban permitidas para permitir la continuidad del linaje humano. La esposa de Caín, además, habría sido alguien que compartió con él la experiencia del principio. Ella también llevó la herencia de Adán y Eva, los primeros humanos que conocieron tanto la vida en pureza como el peso de la caída y la separación de Dios. Esta asociación, aunque poco documentada, indica que Caín no vivió su exilio completamente aislado, sino que encontró una manera de reconstruir su vida y crear una descendencia que, a lo largo de los siglos, también jugaría un papel en la historia de la humanidad. Construye una ciudad a la que llama Enoc, en honor a su hijo. Esta ciudad es el comienzo de un linaje que se desarrolla a lo largo de generaciones, conocido como la descendencia de Caín. La unión de Caín con su esposa nos lleva a reflexionar sobre el plan de Dios, que comenzó con una sola familia y poco a poco se fue ampliando, con desafíos y dificultades, hasta formar sociedades y civilizaciones futuras. El linaje de Caín está marcado por logros, pero también por una continuidad de pecado y violencia. Entre sus descendientes se encuentra Lamec, quien también comete asesinatos e incluso se jacta de ello, mostrando cómo el pecado de Caín se propaga a través de sus generaciones. La historia de Caín, entonces, es la de alguien que eligió la violencia y la desobediencia, y pagó el precio de una vida sin paz y sin comunión con Dios. Es un retrato de la distancia con el Creador y de cómo elegirlo. En relación a las hijas de Adán y Eva ya mencionadas en esta historia, fueron pioneras en un mundo que aún se estaba moldeando. Aunque la Biblia no nos dice sus nombres, el papel de estas mujeres fue esencial para el crecimiento y la supervivencia de la raza humana. Eran mujeres que vivieron en una época de extremos, en un mundo aún salvaje, inexplorado y lleno de desafíos. Necesitaban desarrollar habilidades y sabiduría práctica para sobrevivir, cuidar a sus hijos, cultivar la tierra y construir relaciones que pudieran sostener a la pequeña comunidad humana. Estas hijas ciertamente heredaron el conocimiento que Adán y Eva trajeron del Edén. Se imagina que Adán y Eva compartieron con sus hijos historias sobre la creación, la experiencia del jardín, el pecado y la caída. Estas hijas, entonces, tenían no solo la responsabilidad de preservar el linaje humano, sino también de transmitir la historia de la relación de los humanos con Dios. Fueron los primeros en escuchar y repetir historias sagradas, transmitiendo las lecciones de la creación y las instrucciones divinas, y preservando así la sabiduría ancestral. Las hijas de Adán y Eva también desempeñaron un papel clave en la creación de cultura y valores. Ayudaron a dar forma a la vida hogareña, la educación de los niños e incluso la estructura de la familia y la comunidad. Estas mujeres fueron probablemente las primeras en desarrollar rituales de cuidado, establecer principios de hospitalidad y enseñar a sus hijos e hijas la importancia de la cooperación y la fe. Cada generación que nacía representaba un poco más de conocimiento y experiencia, y estas mujeres, al criar y educar a sus hijos, estaban creando las bases de una sociedad que aún estaba en sus inicios. Las pruebas de estas mujeres no fueron pocas.
Todavía no existían herramientas y técnicas avanzadas de cultivo o medicina. El trabajo pesado era constante y el mundo que lo rodeaba era a menudo hostil. Sin embargo, estas mujeres pioneras necesitaron adaptarse y aprender a sobrevivir, incluso frente a limitaciones. Su fuerza y resiliencia no eran solo físicas, sino también espirituales, ya que llevaban consigo recuerdos de un Edén que nunca conocieron, pero que, a través de sus padres, aprendieron a respetar e imaginar. La historia de las hijas de Adán y Eva, aunque poco documentada, es fundamental para comprender el desarrollo de la humanidad. Ellos fueron los responsables de tejer los primeros lazos familiares y de formar la base de una cultura que, incluso sin una estructura social formal, sobreviviría y evolucionaría. Estas mujeres, aunque anónimas, fueron agentes de la creación, continuidad y supervivencia de la humanidad, dejando un legado invisible, pero profundamente arraigado en el corazón de la historia humana. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre los inicios de la humanidad y cómo, aun en las dificultades y la incertidumbre, hubo coraje para seguir adelante. Nos recuerda que cada paso dado por Adán, Eva, Caín y su familia representó un esfuerzo en medio de lo desconocido, en una tierra sin estructura y sin una guía clara. Es una historia de fracasos humanos, nuevos comienzos y aprendizajes, marcada por el peso de las decisiones y la esperanza de la redención. Más que eso, es la historia de un Dios que, a pesar de la desobediencia de sus primeras creaciones, no se aleja, sino que acompaña, guía y cuida, manteniendo siempre encendida una llama de esperanza. La esposa de Caín y las hijas olvidadas de Adán y Eva son, en cierto modo, personajes silenciosos pero profundamente significativos. Representan piezas del plan divino, mostrando que incluso aquellos que no aparecen directamente en las páginas de la Biblia tienen un papel precioso en la historia. Son un recordatorio de que, a menudo, los mayores logros se logran en silencio, en la formación de una familia, en el trabajo diario y en pequeños gestos de atención. Sus vidas contribuyeron a formar un linaje humano y, en cada generación que le siguió, su influencia y enseñanzas permanecieron. La historia de estos primeros hombres y mujeres también nos desafía a pensar en el valor de la gente corriente y de los actos aparentemente insignificantes. Quienes pasaron desapercibidos u olvidados, como las hijas de Adán y Eva, dejaron un legado invisible pero esencial. Representan a todos aquellos que, a lo largo del tiempo, han vivido y contribuido a algo más grande que ellos mismos, incluso sin reconocimiento. Muestran que cada persona, cada acción y cada decisión tiene su lugar e importancia en el plan de Dios, y que incluso los detalles más invisibles conllevan un propósito profundo. Finalmente, esta narrativa nos recuerda nuestra propia historia como humanidad, hecha de errores, tentaciones y, sin embargo, oportunidades de reconciliación y renovación. En definitiva, es una historia de amor divino, un amor que continúa llamándonos, ofreciéndonos nuevas oportunidades y caminando con nosotros, incluso cuando cometemos errores. Deja tu opinión sobre el vídeo en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Deja tu me gusta y comparte, para que este vídeo llegue a más personas. Juntos, podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.